Misterios de la Tierra. La arquitectura antigua representa un testimonio duradero de los logros humanos, un reflejo visual de las necesidades culturales y las creencias cambiantes de las civilizaciones en diferentes momentos. Los arqueólogos estudian con avidez la arquitectura del pasado, templos, edificaciones y monumentos para descubrir claves sobre las civilizaciones antiguas que los crearon y entender cómo la innovación del pasado ayudó a darle forma a la construcción de nuestro mundo moderno. El Coliseo, el Taj Mahal y el Templo de Júpiter, tres famosos ejemplos de arquitectura que han resistido el paso del tiempo. Cada uno tuvo propósitos muy diferentes, pero todos ofrecen una visión única de las creencias y culturas de las sociedades que los construyeron. Sus arquitectos eran maestros de la construcción que ponían a trabajar su imaginación con el fin de lograr increíbles logros arquitectónicos. El Coliseo, esta arena para deportes sangrientos, brindaba entretenimiento al pueblo romano y el derecho a alardear de la supremacía militar romana. Ese antiguo anfiteatro fue testigo de un despliegue de impresionantes espectáculos, logros de ingeniería y destreza técnica que serían muy difíciles de lograr hoy. Recientes hallazgos arqueológicos revelan cómo los ingenieros romanos crearon un entretenimiento tan avanzado técnicamente y nos ofrecen nueva evidencia del propósito evolutivo del Coliseo después de la caída de Roma. El Taj Mahal. Construir todo un complejo de lujosas edificaciones como mausoleo para tu amada fallecida podría parecer demasiado. Pero aparte de ser un sublime testimonio del poder del amor verdadero, el Taj Mahal es una obra de arte arquitectónica. Posee una simetría perfecta y un complejo sistema de canales que han sido objeto de estudio y admiración hacia los arquitectos del siglo XV. Hoy, con la ayuda de satélites de alta tecnología, al fin está saliendo a la luz la evidencia de cómo la edificación fue tan perfectamente construida. El Templo de Júpiter, el templo más importante de la antigua Roma. Su origen se remonta al año 509 a.C. Es la construcción más grande de este tipo. Sus enormes pilares megalíticos han inspirado a arqueólogos alemanes y libaneses a estudiar sus monumentales ruinas, en un esfuerzo por descubrir cómo una civilización antigua pudo crear un templo de esa magnitud y con qué fin. Acompáñanos a lo largo de este episodio de Misterios de la Tierra y descubre algunos de los enigmas históricos más fascinantes, pues exploraremos estructuras de la antigüedad. Misterios de la Tierra. El Coliseo, con casi 610 metros de circunferencia y 48 metros de altura, es el edificio más grande que los romanos construyeron. Es un espectáculo de diseño e ingeniería que representa toda la genialidad de su cultura y la violencia, pues fue construido para exhibir deportes sangrientos, crucifixiones en masa, gladiadores disfrazados luchando hasta la muerte y animales exóticos atacando a víctimas indefensas. El anfiteatro más famoso del mundo fue testigo de aproximadamente 1 millón de muertes en presencia de 50.000 ciudadanos romanos que aplaudían según los registros escritos. Pero, ¿por qué los romanos disfrutaban espectáculos tan sangrientos? ¿Qué nos dice la arquitectura del Coliseo sobre esos violentos tiempos de la civilización humana? El emperador Vespasiano ordenó la construcción del Coliseo en el año 72 después de Cristo, como un regalo a los romanos y como una declaración pública. No quería ser recordado como su antecesor, el infame Nerón, quien era conocido por su extravagancia y sus palacios del placer. Para mostrar que era un líder popular, construyó un lugar para los deportes sangrientos con el fin de celebrar el poder militar y la supremacía romana sobre los estados conquistados.
Los juegos eran exhibidos a lo largo del día y seguidos de una rutina teatral que incluía una procesión matutina, la cual contaba con trompetistas, actores, luchadores, sacerdotes, nobles y carruajes que portaban las esfinges de los dioses. Los espectáculos diarios comenzaban con la caza de una bestia salvaje, seguida de la ejecución de criminales, bárbaros y prisioneros de guerra. Pero el evento principal era la lucha de los gladiadores. Aunque estos grandes y complicados espectáculos están bien documentados, nadie sabía cómo los romanos eran capaces de lograr técnicamente eventos tan complicados y ambiciosos, hasta que Heinz Jürgen Best, del Instituto Arqueológico Alemán en Roma, comenzó a estudiar la arquitectura del Coliseo. Se especulaba mucho sobre cosas como la aparición repentina de animales salvajes desde trampas subterráneas, pero había poca evidencia. Ahora, luego de 15 años de investigación, Best dice que las ruinas debajo del Coliseo tenían mucho en común con un enorme barco. El área subterránea tenía innumerables cuerdas, poleas y otros mecanismos metálicos y de madera conservados en un espacio muy limitado, los cuales se requerían de mucha preparación y práctica para funcionar a la perfección en el espectáculo. También, como en un barco, todo se podía desmantelar y guardar de forma ordenada cuando no se utilizaba. Pero, ¿qué sucedió con el Coliseo luego de la caída del Imperio Romano? Una vez que se terminaron los espectáculos sangrientos al final del siglo VI, la edificación fue utilizada de muchas formas diferentes a lo largo del tiempo. Los arqueólogos en Roma descubrieron los escombros de un pasadizo de madera usado por soldados que vigilaban una fortaleza construida sobre las ruinas del Coliseo durante la Edad Media. Para el siglo XII, una poderosa familia baronesa, los Frangipani, habían incautado el Coliseo y construido una formidable fortaleza en su flanco sur. La familia Frangipani estaba en guerra con otra familia de nobles romanos, la familia Annibaldi, y el pasadizo fue construido en la grada superior del anfiteatro para que los soldados pudieran estar atentos a los ataques de las fuerzas enemigas. Las ruinas de la fortaleza se perdieron durante el siglo XIX, pero después de 2 años de limpieza y restauración del Coliseo, expertos encontraron hoyos hechos en el travertino del monumento, evidencia de las vigas de soporte sobre las cuales se construyó el pasadizo de madera. El descubrimiento trae a la luz la fascinante historia del Coliseo en la era posromana, la cual es a menudo ignorada por historiadores y turistas. Aunque ha sufrido daños por los sismos y han robado algunas de sus piedras, el Coliseo estuvo muy habitado en la Edad Media, con talleres, viviendas, bodegas, establos e incluso mataderos que se construyeron sobre su inestable infraestructura. Restos animales hallados por los arqueólogos en el lugar, incluyendo una calavera de carnero y una costilla de buey, nos brindan aún más evidencia de que el Coliseo nos ofrece información invaluable sobre el día a día de la era medieval. El Coliseo, una obra maestra de diseño e ingeniería que muestra una extraordinaria capacidad para asumir diferentes identidades a través de los siglos. Millones de turistas llegan para admirar este increíble legado de arquitectura antigua y revivir los espectáculos sangrientos de la era romana. Pero gracias a la continua restauración y a los descubrimientos arqueológicos, los secretos de su misterioso pasado continúan resurgiendo e inspirando. Misterios de la Tierra. El Taj Mahal es un complejo de edificaciones construido en la ciudad de Agra, en la India, entre 1631 y 1654, bajo las órdenes del emperador mogol Shah Jahan. Representa una gran historia de amor y fue apodado por el poeta Rabindranath Tagore como una lágrima en la mejilla de la eternidad, ya que se construyó como un monumento en honor a la muerte de la tercera esposa del Shah, su favorita. Según la leyenda, en su lecho de muerte, luego de dar a luz a su 14º hijo, la reina le pidió al rey que construyera un monumento único en el mundo para recordarla y honrarla.
Entonces el Shah Jahan contrató a 20.000 trabajadores para hacerse cargo de la construcción del Taj Mahal, el cual es hoy ejemplo de belleza sublime y simetría. Lo que hace que esta historia de amor sea aún más poderosa es que en la cultura oriental de la India no siempre es requisito estar enamorado para contraer matrimonio. El matrimonio es visto como una unión sagrada, pero, como en muchas culturas, también se asume como un acuerdo de negocio. Para los mogoles del siglo XV, en un principio el amor estaba reservado para las serrallos. Los jardines de placer de Alá están reservados para la clase alta. En una época de uniones de negocio, el amor entre el Shah Jahan y su tercera esposa era mucho más inusual e intenso. El nombre Taj Mahal significa la corona del palacio, de manera que, aunque sirva como lugar para el último descanso de su esposa, significa mucho más. El rey quería conmemorar a su esposa, consagrando su posición privilegiada para la eternidad y regalándole una corona que permanecería por siempre aquí en la tierra. Este enorme complejo está ubicado en una curva del río Yamuna y está compuesto por 22 pequeños domos que simbolizan los 22 años que tomó construir el mausoleo. El domo mayor, en el centro, es la manifestación física de la corona del palacio, así como una joya de ingeniería y diseño. Afirmó el arquitecto internacional Hadi Teherani: hoy construiríamos enormes estructuras de acero para soportar un domo como este, pero en esa época debían resolver sus problemas con piedras, así que colocaron una roca sobre otra y construyeron el domo en círculos. No se escatimó en gastos. Se usaron los mejores materiales, como por ejemplo el fino mármol blanco que cubre las paredes y que fue transportado por 1000 elefantes desde las canteras de Makrana, Rajasthan. No está claro quién fue el arquitecto del Taj Mahal. Sin embargo, hay leyendas que afirman que Shah Jahan mató a la esposa del misterioso arquitecto del mausoleo para que en realidad pudiera entender el dolor que el rey estaba sufriendo y reflejarlo en el proyecto. Otra leyenda dice que una vez que se concluyó el complejo, el Shah le arrancó los ojos y las manos al arquitecto para asegurarse de que no pudiera producir algo como este majestuoso mausoleo nunca más. Amelia Carolina Sparaviña, profesora de física de la Universidad Politécnica de Turín, en Italia, estudió recientemente el alineamiento entre los jardines del Taj Mahal y el trayecto del Sol, así como su orientación con los puntos cardinales. Ella reveló que, aunque los alineamientos solares son comunes en los jardines mogoles, en el caso del Taj Mahal, los jardines están perfectamente alineados, lo cual fortalece su reputación como una reproducción del Jardín del Edén. Es increíble ante los ojos de cualquiera, más aún para artistas de paisajes del siglo XV, pues el conocimiento astrológico y de simetría necesario para lograr los elementos del diseño es admirable. Solo sirve para sumergir a los visitantes aún más en esta experiencia arquitectónica. Owen Jarros, de Life Science, describe cómo la posición del Sol influye sobre la experiencia de visitar el Taj Mahal, indicando que si se llega antes de que el Sol salga durante el solsticio de verano y se camina hacia la zona centro-norte del jardín, ambos trayectos se intersectan en un canal. Al llegar a ese canal y mirar hacia un pabellón al noreste, puede verse el Sol salir exactamente por encima. Durante el transcurso del día, el Sol se eleva y se alinea con otro pabellón al noroeste. El mausoleo y los minaretes del Taj Mahal están ubicados entre los dos pabellones, enmarcados por el sol del solsticio. Owen Jarros explica que los alineamientos del solsticio tal vez hayan tenido un propósito más importante, más allá del significado simbólico: ayudar a los arquitectos de la antigüedad a construir el Taj Mahal y sus jardines de una forma más precisa. No hay duda de que, además de ser un sublime testimonio del amor romántico, el Taj Mahal es una obra maestra arquitectónica. Los físicos y arqueólogos que estudian la artesanía del Taj Mahal con programas y tecnología satelital, tales como el Google Earth, están viendo la arquitectura antigua desde un nuevo enfoque, descubriendo secretos ocultos tras la maestría y precisión del siglo XV.
Antes de la tecnología satelital, los arqueólogos utilizaban mapas y planos tradicionales, obtenidos a través de investigaciones locales. Al valerse de esta nueva tecnología, los investigadores han determinado 6 direcciones principales que no solo están reflejadas en los planos del Taj Mahal y sus jardines, sino que están perfectamente alineadas con los puntos cardinales de norte a sur y de este a oeste, así como 4 puntos marcados por el amanecer y el ocaso en los solsticios de verano e invierno. La precisión de la arquitectura y el diseño del Taj Mahal nos brinda una visión del alma cultural del pueblo mogol y el profundo nivel de destreza y diseño que eran capaces de lograr mediante una tecnología primitiva del siglo XV que ha resistido el paso del tiempo. Misterios de la Tierra. Ubicadas a una altitud de 1170 metros en el fértil valle de Bekaa, las ruinas de Baalbek, Líbano, son uno de los lugares sagrados más extraordinarios y enigmáticos de la antigüedad. Aquí se encuentran una de las ruinas más misteriosas del Imperio Romano, un templo monumental de 2000 años de antigüedad en honor a Júpiter, construido sobre 3 bloques de piedra de 3000 toneladas. El templo de Júpiter era un enorme templo construido para homenajear a Júpiter, el dios romano equivalente al dios griego Zeus. Era la edificación principal de un gran santuario o complejo compuesto por diferentes templos romanos paganos, alrededor de un gran patio llamado el Gran Jardín. Es considerado una de las mayores edificaciones del Imperio Romano dedicadas a Júpiter. Hoy solo 6 de sus columnas siguen en pie en el lado sur. Descubrimientos recientes sugieren la posibilidad de la presencia de una civilización prehistórica técnicamente avanzada, responsable de la construcción original del monumento. Esta idea ha motivado nuevos estudios de las ruinas por parte de investigadores y arqueólogos ansiosos por descubrir los secretos ocultos de los megalitos. Baalbek es oficialmente un templo romano que fue construido sobre las bases de una estructura mucho más antigua. Los romanos lo llamaban Heliópolis, pero los investigadores defienden que podría tratarse de un monumento fenicio construido por los cananeos o el pueblo de Canaán. La Biblia hace referencia a los cananeos y también a unos gigantes que supuestamente habitaban el complejo. Afirma Stefan Douwihi, el patriarca maronita del Líbano. La tradición establece que la fortaleza de Baalbek es la construcción más antigua del mundo. Caín, hijo de Adán, la construyó en el año 133 de la creación durante un arrebato de locura. Le dio el nombre de su hijo Enoc y la pobló con gigantes a quienes castigaron por sus inmoralidades con una inundación. El Trilito, que es otro nombre que se le ha dado al complejo por las enormes piedras que lo sostienen, sin duda pareciera haber sido construido por gigantes. La pared del lado oeste del templo de Júpiter contiene algunos de estos inmensos bloques. Algunos estiman que serían necesarios 40.000 hombres para moverlos hasta el templo principal. Hoy nadie entiende cómo estas gigantescas piedras fueron movidas, levantadas y colocadas de manera perfecta y tan precisa que ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre ellas. Para aumentar aún más el misterio, hay piedras más grandes y pesadas que están siendo estudiadas cerca del templo de Júpiter, las cuales tal vez hayan tenido otro propósito. Hugh Newman, autor, explorador y megalitoadicto confeso, dedicó años al estudio de los megalitos por todo el mundo. Confirmó que la Piedra del Sur, un megalito localizado a unos 900 metros al noreste del templo de Júpiter, el cual nunca se llevó hasta el templo, es en realidad el mayor megalito conocido en la Tierra, con un abrumador peso de 1.242 toneladas. Es incluso más pesada que la piedra de la mujer embarazada, la cual pesa un estimado de 1.000 toneladas y yace del otro lado del camino próximo al templo de Júpiter. Aunque estas piedras son solo una parte de las ruinas del templo de Júpiter, Newman asegura que hay evidencia de que fueron levantadas a 6 metros de altura y colocadas con perfecta precisión sobre las bases de este poderoso complejo antiguo. Recientemente, Janine Abdel-Masih,
profesora de arqueología clásica y técnicas de conservación en la Universidad Libanesa, descubrió junto a su equipo otro monolito más alejado que yace prácticamente debajo de la piedra de la mujer embarazada. Su teoría es que este megalito estuvo alguna vez destinado a estar en el templo principal. Newman explica, hasta hace poco estuvo enterrado bajo unos cuantos metros de tierra y se calculó que mide 19,6 metros de largo, 6 metros de ancho y 5,5 metros de grosor. Como el equipo de Yanin aún no ha alcanzado el fondo de la roca para hacer pruebas definitivas, no tienen idea del verdadero volumen o las dimensiones totales de esta antigua piedra. Pero el descubrimiento de este nuevo monolito incrementó el nivel de misterio en este lugar, pues yace prácticamente debajo de la piedra de la mujer embarazada y tendría que haber sido levantado después que se movió este otro bloque de 1000 toneladas. Margaret Van Ness, profesora del Instituto Arqueológico Alemán, indicó que el propósito original de la investigación era descubrir cómo se transportaban las piedras del templo y por qué la piedra de la mujer embarazada y la piedra del sur no llegaron al templo. Nunca pensaron que la investigación los llevaría a desenterrar el mayor monolito de la antigüedad y el mayor misterio de la arquitectura antigua. Lo que más desorienta a los arqueólogos es el tamaño de las piedras utilizadas. ¿Por qué sintieron las civilizaciones antiguas la necesidad de crear un santuario utilizando estructuras tan grandes y pesadas? ¿Cómo pudieron esas primitivas civilizaciones mover esas piedras con tanta precisión? Se ha determinado que los pilares que sostienen el podio del templo de Júpiter son más grandes de lo necesario desde el punto de vista arquitectónico, lo cual inspiró a los arqueólogos alemanes a estudiar las piedras de Baalbek como parte de una serie de estudios megalíticos. El Coliseo, el Taj Mahal y el Templo de Júpiter. 3 ejemplos de espléndida arquitectura antigua que continúan sorprendiendo a arqueólogos e investigadores. 3 joyas de la antigüedad que impresionan al mundo moderno por su grandeza, su belleza y sus misterios arquitectónicos. Nos volveremos a encontrar en otra aventura para descubrir algunos de los enigmas históricos más fascinantes en nuestra tierra misteriosa.